muchísima gente que ha querido echar un rato de su tarde para hablar y escuchar hablar de política. Porque ahora vamos a hablar nosotros, pero después ustedes van a tener la palabra. Esto es un debate de verdad, sin árbitros, sin escenarios costosos, sin nadie que nos corte la palabra, sin tiempos limitados, sin temas decididos, o sea, un debate, no un combate. Esto es un debate público, un debate político, un debate de ideas, y yo les agradezco que hayan querido hacer posible nuestro deseo de debatir con los ciudadanos estando hoy aquí. Estamos ante unas elecciones que son decisivas. Yo diría que son las elecciones más importantes desde después de las que se celebraron una vez aprobada la Constitución española. Unas elecciones decisivas para la democracia. Decisivas porque el reto que tenemos hoy no solamente es sacar a España de la crisis económica y de la crisis social, sino que tenemos el reto de regenerar la democracia, de reconstruir nuestra democracia, de devolverle calidad democrática a nuestras instituciones. Los constituyentes, los que fueron elegidos en el 77, hicieron la Constitución, la del 78 que votamos todos los españoles, esa que nos convirtió en ciudadanos, que nos dio derechos políticos a todos, derechos que debemos de ejercer en plenitud, derechos políticos. Después del 78, las elecciones del 79, las que se fueron celebrando después, tenían como cometido hacer leyes democráticas, elegir parlamentos que hicieran leyes democráticas, que nos permitieran construir una democracia en España, que permitieran que España se incorporara a la Unión Europea, que fuéramos un país más de la Unión Europea, que cumpliéramos ese viejo sueño de las personas de mi generación de formar parte de Europa, de que nuestros hijos se movieran por Europa con el carnet de identidad, que se movieran para estudiar en una universidad de cualquier otro país europeo sin tener que ir de emigrantes simplemente a través de una beca, que se movieran como una opción, ser ciudadanos europeos, formar parte del club de la Unión Europea, del club de los demócratas. Tuvieron un papel importante, que duda cabe, todos los parlamentarios electos desde que hay democracia en España, y construimos la democracia, sí. Hicimos leyes democráticas, sí. Hicimos instituciones democráticas, sí, también. Pero no hemos hecho pedagogía democrática. Y hoy la democracia, la participación democrática, la pasión por la política, el afecto por la política, la implicación política, es algo que desgraciadamente está lejos de muchísimos millones de españoles. En España crece el desafecto hacia la política, crece el desafecto, por tanto, hacia los partidos políticos, hacia las instituciones democráticas. Y eso es muy malo para la democracia. Por eso nació este partido, para devolver a los ciudadanos su capacidad para controlar la política y a partir de ahí los partidos políticos y las instituciones democráticas. Eso es regenerar la democracia, devolverles a los ciudadanos la capacidad para controlar la política, insisto, para que su voto bien ejercido, ejercido en plenitud, ejercido como se ejerce el voto en democracia, para elegir y no solamente para votar, porque no somos votantes, no somos números, somos ciudadanos que eligen opciones políticas, y para elegir opciones políticas hay que exigir conocer todas las opciones políticas, hay que terminar con este bozal que ponen a los que no somos de los como la que sufre España, en la que hay una enorme cantidad de ciudadanos que muestran su desafección, que pasan de la política, que no se comprometen políticamente. Quien llega a las instituciones son personas que no se comprometen con la democracia entendida tal en mayúsculas, que llegan a las instituciones y no se sienten comprometidas con los ciudadanos, que tratan a los ciudadanos como si fueran votantes. Como le dijo ayer el candidato Rubalcaba al candidato Rajoy,
Le dijo, si la gente supiera tu programa, no te votarían ni tus electores. ¿Quiénes son sus electores? ¿Es que tienen electores unos y otros? ¿O acaso no hay que dirigirse al conjunto de los ciudadanos? Nosotros queremos representar en el Congreso de los Diputados y en el Senado, como los hemos representado durante estos 4 años, yo sola, a todos los españoles. Todos son nuestros, todos los españoles, los que nos han votado. Todos son nuestros, los que nos votan y los que no nos votan, los que no nos votarán nunca, los que no tienen ninguna intención de hacerlo. En el Congreso de los Diputados representamos a todos los españoles, absolutamente a todos, porque somos diputados nacionales, porque eso es el Parlamento Nacional. No una Cámara en la que van los diputados a representar a su sigla, a su partido. Y dicen una vez que están allí, no me he reunido con los míos. ¿Habéis visto este debate que hay alrededor de uno de los últimos, digamos, en fin, escándalos de corrupción, presuntos escándalos de corrupción, que en el intercambio de mensajes uno le decía al otro, hazme una gestión con este, y el otro preguntaba, ¿es de los míos? Sí, es de los tuyos. Hay que superar esta situación. Para superar esta situación hay que regenerar la democracia, hay que devolverles a los ciudadanos la capacidad para control, y para devolver a los ciudadanos la capacidad de controlar la política y a los políticos hay que cambiar leyes para mejorar la calidad de nuestra democracia. Por eso digo que estamos no en una campaña, en unas elecciones decisivas, las más importantes que ha habido en España después de aquellas que fueron constituyentes. Porque nos jugamos mucho, no para los próximos 4 años, no nos lo jugamos el Partido Unión, Progreso y Democracia ni nuestros candidatos, no, se lo juega la democracia española, que no se puede seguir deteriorando, que no puede seguir perdiendo calidad, que es lo que ha perdido, calidad democrática. Miren amigos, una sociedad en la que hay calidad democrática es una sociedad en la que hay pluralismo político, en la que se escucha la voz de todos los partidos políticos, en la que la voz de los candidatos, de los partidos políticos, llega a todos los ciudadanos, porque es la única manera de garantizar un artículo de la Constitución, de esos que son incuestionables e innegociables, un artículo que dice que todos los españoles tienen derecho a elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones. Y cuando un partido político tiene dificultades para ser elegido en igualdad de condiciones, se vulnera un derecho constitucional pasivo de ser elegido en igualdad de condiciones. Pero cuando un ciudadano ve vulnerado su derecho de elegir en igualdad de condiciones, porque su voto vale el mismo que el de su conciudadano, al margen de la parte de España en la que viva o de la opción política a la que vote, es ese derecho directo a elegir en igualdad de condiciones el que se vulnera. Por eso hay que cambiar la ley electoral, para regenerar la democracia, para que nuestra democracia, la democracia española, gane en calidad, para que los ciudadanos sientan interés por participar políticamente, para que puedan hacer una crucecita en las listas, que sean desbloqueadas y ordenar a los candidatos que ve en la lista en función de lo que cada uno es, de lo que cada ciudadano sabe de los candidatos, para que los ordenen no en función de la relación que tiene ese candidato con el secretario o secretaria de organización, sino en relación con el servicio que a lo largo de su vida ese candidato ha prestado a la sociedad. Y si podemos poner una crucecita, la gente elegirá a alguien que conoce de algo, al que es profesor de su hijo, al que le vende el pan en la esquina, al que conduce el taxi, a la persona que conoce por haber hecho algo en su vida, por haber sido una persona respetable, por haber sido una persona trabajadora, honesta en su actividad. Por eso hay que desbloquear las listas, para recuperar calidad democrática. Por eso hay que limitar los mandatos también, para que la gente cuando llegue a un cargo público sepa que no va a poder estar más de 8 años seguidos. Y si sabe que no va a poder estar más de 8 años seguidos, tomará buena nota y aprenderá a hacer algo antes de dedicarse a la política. Y tendrá un sitio donde volver y habrá cotizado a la seguridad social. Y eso será muy bueno para la democracia y muy bueno para la política.
no como una cuestión particular, partidaria, partidista o simplemente ideológica, no, para mejorar la calidad de nuestra democracia. Pero oigan, ¿han reparado ustedes en que en ese debate a dos de ayer de esto no hablaron? Fíjense que es un tema importante, que aparece en todas las encuestas, en todos los barómetros de opinión del CIS, ya en todos los debates públicos, incluso los candidatos cuando van a los mítines, aunque luego no lo pongan en el programa electoral, hablan de esto, porque claro, ellos quieren ganar elecciones y saben que los ciudadanos, entre un 80 y un 90%, piden que se cambie la ley electoral. Pero fíjense que cuando han estado no sé cuántas semanas pactando los temas de los que había que hablar, que se supone que eran temas de interés para la ciudadanía, este es un asunto que no han tratado. Ni media palabra sobre la reforma de la ley electoral. Les diré algún otro asunto importante para España del que no han hablado. Una democracia de calidad es una democracia en la que la justicia es independiente. También es un artículo de la Constitución básico, de esos que es innegociable. Hay muchas cuestiones de la Constitución que se pueden cambiar y que son negociables, por ejemplo el modelo territorial del Estado. Los españoles podemos decidir que en vez de un modelo de descentralización político cuasi federal, como es el Estado de las autonomías, nosotros defendemos un modelo federal, cooperativo, en el que el Estado recupere competencias imprescindibles para garantizar la igualdad de todos los españoles. Pero bueno, eso es negociable. Podemos modificar la Constitución, que sea federal, que sea confederal, que sea centralista. La única condición es que lo tenemos que votar todos los españoles. Que no se puede hacer por la vía de los estatutos de autonomía que han reformado la Constitución por la puerta de atrás. No, la única cuestión es esa. O sea que hay cosas negociables, ¿cómo no? Pero hay artículos que proclaman derechos básicos que no son negociables. Por ejemplo, el derecho de todos los españoles a un juez independiente y a una justicia rápida y, por tanto, eficaz y, por tanto, justa. Y pues eso no lo tenemos en España. Yo diría no solo que en fin, la justicia independiente y la separación de poderes es un requisito fundamental para calibrar la calidad de nuestra democracia, es que si no hay separación de poderes y no hay justicia independiente, es que no hay democracia. Es una cuestión de preescolar de democracia. Es que no hay democracia y en España no hay separación de poderes, ni ningún interés en que la haya. Los órganos de la justicia están cooptados por los partidos políticos, que son quienes ponen a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y que ponen a los magistrados del Tribunal Constitucional y que ponen al fiscal general del Estado. En una democracia de calidad eso hay que cambiarlo. Y para cambiar eso hay que cambiar las leyes. No solamente hay que hacer proclamas en los mítines, hay que cambiar las leyes. Hay que cambiar la ley por la que se elige el Consejo General del Poder Judicial. Hay que cambiar la Constitución para que el número sea impar, 15, para que no haya voto de calidad del presidente o presidenta y para que los magistrados del Constitucional no hayan podido estar afiliados a un partido político ni formar parte de ninguna cámara, al menos en la legislatura anterior, y tengan 20 años de profesión acreditada, para que sean independientes, buenos profesionales e independientes. Y hay que cambiar la forma en la que se elige el fiscal general del Estado, para que sea el fiscal general del Estado y no el fiscal general del partido. Acabo de leer, del partido que gobierna, acabo de leer que el fiscal general del Estado ha renunciado a participar en el tema que le puede juzgar al ministro de Fomento. Ha renunciado diciendo que tiene relaciones con España. Bueno, está muy bien que haya renunciado, pero está muy bien que sepamos que ha llegado precisamente porque tenía relaciones de amistad con el gobierno que le ha nombrado. Y eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar para que no sea así, para que no dependa del gobierno, para que realmente defienda el interés general de todos los españoles. Pero fíjense ustedes, este es otro asunto del que ayer tampoco hablaron. Una cuestión en la que estuvieron allí 2 horas con el clima bien puesto, con el catering, con los micrófonos, con todas las cosas, pero este asunto también se les olvidó, la independencia de la justicia, que es, ya, digamos, una de las cuestiones fundamentales que más tienen que ver con uno de los problemas que tiene España, porque uno de los problemas que tiene España, de los más graves, es la corrupción política, que es la peor de las corrupciones. Oigan, tampoco hablan de corrupción política.
¿Por qué sería? ¿Por qué no les daría tiempo en 2 horas de hablar de la corrupción política? ¿Sería para no tener que decir tú más como única respuesta? ¿Sería tú haz? Pues mira que tú. ¿Sería para eso? Pero claro, se les olvidó hablar de la corrupción política, que está muy ligada con una justicia independiente. Porque la única manera de perseguir la corrupción política es tener una justicia independiente. ¿Cómo van a juzgar a los políticos por delitos contra la administración pública los mismos jueces que han sido nombrados por los políticos? ¿Cómo los van a juzgar? Es que la justicia independiente es clave para perseguir y evitar casos de corrupción política. Y es clave cambiar el Código Penal, reformar el Código Penal, para que no puedan ir, y la ley electoral, para que no puedan ir imputados en las listas, para que las autoridades o cargos públicos que sean condenados, presuntamente, sin sentencia firme, pero condenados por un grave delito contra la administración pública, puedan ser separados de forma temporal, naturalmente, por los jueces de instrucción, para que puedan ser separados automáticamente por los jueces de instrucción de forma temporal, cautelarmente, pero separados. ¿O es que tenemos que sufrir el conjunto de los españoles la vergüenza de ver que hay imputados por graves delitos contra la administración que siguen siendo nuestros alcaldes y nuestros diputados? Yo creo que los españoles no tenemos que sufrir esa vergüenza. Y para no sufrirla hay que cambiar las leyes. Oiga, se les olvidó hablar de este asunto también. No hablaron de muchas de las cosas que son importantes para los españoles, que tienen trascendencia y que hemos de cambiar si queremos que este país sea un país decente. Un país del que nos podamos sentir orgullosos a la hora de decirles a nuestros hijos esto es lo que hemos construido. A la hora de dejarnos a nuestros hijos una sociedad mejor. Porque, miréis amigos, algunas de estas reformas que Unión Progreso y Democracia plantea, que venimos planteando, por cierto, desde hace 4 años. El otro día, no recuerdo en qué sitio de España, uno de los candidatos al Congreso de los Diputados, el número 1 de la lista, salió y en La Rioja salió y empezó a leer el programa electoral, reforma de la administración, acabar con las duplicidades y con los desamparados, independencia de la justicia, despolitización de las cajas de ahorros, reforma del Tribunal Constitucional, reforma de la ley electoral. Hizo un montón de detalles de cada una de las cosas y cuando terminó dijo, es el programa del año 2008. ¿Es verdad? Lo pusimos en el programa en el año 2008, porque nacimos para esto, porque ya entonces sabíamos que estos eran los problemas estructurales que tenía y que tiene España, solo que hoy los tiene más graves. Y solo que hoy, con la crisis económica, con la crisis social, con la crisis de empleo, se ven con mayor crudeza. Pero estos problemas estructurales de país, esta crisis política que está en las instituciones, esta crisis de valores, ya existía en España hace 4 años. Si no nos enfrentamos a esta crisis, no podremos enfrentarnos a la crisis económica y a la crisis social. Si no nos enfrentamos a esta crisis política, insisto, que está en nuestras instituciones, seremos incapaces de afrontar la crisis del empleo y la crisis económica. Por eso cuando nos dicen, cuando explicamos estas cosas y nos dicen, ya, pero ¿y en economía? Ya, pero ¿y en empleo? Yo me remito a todas las propuestas que hacemos en economía y en empleo, a todas ellas, y en políticas sociales. Pero a continuación les digo, oigan, como no ordenemos el país, como no resolvamos todos estos problemas estructurales, como no adaptemos el tamaño de nuestras instituciones, la forma de nuestras instituciones y la distribución competencial para garantizar la eficacia, la eficiencia y la cohesión y por tanto la igualdad, no seremos capaces de que todas las demás reformas tengan su fin y lleguen a su fin, es decir, a resolver la crisis económica y la crisis de empleo. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de empleo aunque acertemos en la legislación? Es decir, aunque acertemos y pongamos en marcha la legislación que nosotros desde Unión Progreso y Democracia estamos planteando. Una reforma del mercado laboral con contrato único indefinido. Contratos temporales solo para aquellas tareas que sean temporales para cubrir
sustituciones o para becarios, para formación, siempre que no se encadenen indefinidamente y después se conviertan en contratos indefinidos. Contratos indefinidos con una indemnización que va creciendo en función de la antigüedad. Que los trabajadores se puedan llevar esa indemnización cuando cambian de un puesto de trabajo a otro para mejorar también la movilidad. Contratos indefinidos que en los países del norte de Europa que se aplican y en los sectores de actividad económica que en España se aplican dan como resultado no solo una menor siniestrabilidad, sino una mayor estabilidad y mayor competitividad para las empresas y, como digo, una mayor estabilidad también en inversión en formación para los trabajadores. Vale, pongamos que se pone en marcha esa reforma laboral, pero ¿cómo va a ser eficaz en un país que tiene 17 mercados interiores? 17. Porque cada una de las comunidades autónomas ha levantado una barrera y tiene un mercado que impide la movilidad de los trabajadores y de las empresas. Tendremos que reformar la estructura antes, porque si no, no será eficaz cualquiera de las decisiones que tomemos. ¿Cómo hablar, por ejemplo, de educación y sanidad? Por cierto, ayer dedicaron bastante tiempo a hablar de educación y sanidad. Oiga, de lo único que no tienen competencias, porque son ellos los que han hecho que esas competencias sean de las comunidades autónomas en los dos casos, en la educación y en la sanidad. Estaban allí hablando de ello, pero a ninguno de los dos se le ocurrió decir que lo primero que hay que hacer es que el Estado recupere esas competencias para garantizar la igualdad, para garantizar una educación de calidad igual para todos los españoles, para garantizar, como ya se ha dicho, unos servicios sanitarios iguales, con el mismo nivel de calidad. ¿Es posible que en España, dependiendo de la parte de España en la que vivas, aquellos derechos que se proclaman como básicos, derechos a la salud, sean diferentes? Es lo que ocurre hoy. No es una cuestión de invertir más dinero. Es una cuestión de que quien proclama el derecho tiene que tener instrumentos para hacerlo efectivo. Y luego la gestión la hace el que mejor la pueda hacer por su cercanía y por sus características. Pero el que proclama el derecho, o sea, el Estado, tiene que tener instrumentos para hacerlo efectivo, para que no dependa de si vives en Andalucía y dentro de Andalucía en una provincia o en otra, o si vives en Madrid, o si vives en Galicia, o si vives en el País Vasco. No es una cuestión de más dinero, es una cuestión de que las leyes garanticen la equidad y que quien hace la ley tenga, insisto, el instrumento para poderla aplicar. Pues no, de eso no hablaron. Fíjense que están muy contentos porque han conseguido crear un organismo nuevo, porque todo es así, en el cual ahora se coordina, por ejemplo, una especie de agencia para unificar la compra de medicamentos, para ahorrar dinero. Solamente con las vacunas de la gripe que se han comprado este año por primera vez de forma unificada, creo que nos hemos ahorrado, me parece que eran 2,5 millones de euros. O sea, primero lo desmontamos el sistema público de salud, en fin, igual para todos los españoles, que tenemos derecho por ser españoles, no por ser andaluces, gallegos, vascos o catalanes, por ser españoles. Primero lo desmontamos para que cada cual monte su chiringuito y después hacemos agencias para coordinar lo que ya hemos descubierto. Pues no, tenemos que recuperar la competencia. El Estado tiene que recuperar la competencia y la de educación lo mismo, pero no para invertir más dinero en educación, que hace falta invertir más dinero en educación, sino para garantizar la igualdad, para garantizar la movilidad de los profesores. ¿Cómo es posible que no se puedan mover los profesores por el territorio nacional? ¿Cómo es posible que no haya ningún incentivo para que los mejores puedan moverse a los mejores sitios? Porque eso es un incentivo para garantizar calidad también desde el punto de vista de la formación y del interés del propio profesorado y de los alumnos. ¿Cómo es posible que sea muchísimo más difícil cambiar un expediente académico de una parte de España a otra que de una parte de Europa a otra parte de Europa? ¿Cómo es posible que hayamos hecho eso en nuestro país? Hemos extranjerizado a los españoles desde el punto de vista de la educación. Y luego dicen todos los políticos de los dos partidos viejos que están a favor de un plan Bolonia, de una educación europea. Pero si no tenemos una educación española, ¿cómo vamos a tener un modelo educativo europeo? Les puedo decir desde el punto de vista de las políticas sociales. Este jueves, o sea, este jueves no mañana, hoy es martes, mañana.
este miércoles, hoy es martes, estoy de Sevilla, este miércoles hay un segundo debate en televisión. En este caso lo ha organizado la televisión pública, esa que pagamos entre todos nosotros. Todos, los que nos gusta la televisión pública, los que no nos gusta, los que vivimos en Sevilla, los que vivimos en Vizcaya. Bueno, pues en ese debate han decidido que el debate va a ser a 5 y que solo pueden estar los que tienen grupo parlamentario propio. Cosa que no es cierta, porque uno de los invitados es Esquerra Unida, Esquerra Republicana, Izquierda Unida y CV, que son 3 partidos. Que por cierto se están discutiendo entre ellos y no se sabe finalmente quién de los 3 va a ir o si finalmente gana nadie. Pero bueno, esto es anécdota aparte. Bueno, entonces han decidido, para que no fuéramos, que en este año el requisito es tener grupo parlamentario propio. Hace 4 años decidieron que no fuéramos porque el requisito era tener representación en las Cortes, porque fueron gente del grupo mixto. O sea, hace 4 años, si eras del grupo mixto también podías ir. Pero este año no, este año era que hacía falta tener grupo parlamentario propio. Que digo yo que qué pensarán para dentro de 4 años para no dejarnos ir, porque en ese debate a 5 que hemos recurrido ante la Junta Electoral, que nos han desestimado el recurso, que ha habido un voto particular de un catedrático de Gerona, por cierto, dándonos la razón, pues nos han ofrecido enlatar nuestro discurso y emitir enlatadamente, grabándolo, lo que decimos sobre cada uno de los 3 bloques. Hay 3 bloques. Un bloque es economía y empleo, otro bloque es políticas sociales y otro bloque es democracia. Democracia, instituciones y varios, creo que se llama. El debate va a durar 100 minutos y a nosotros nos han ofrecido minuto y medio, minuto y minuto en cada uno de los bloques. O sea, en minuto y medio hay que explicar nuestras propuestas sobre economía y política de empleo. En un minuto hay que explicar nuestras propuestas sobre políticas sociales y en un minuto hay que explicar qué es lo que pensamos sobre la regeneración democrática y la democracia. Lo he grabado, lo he enlatado esta mañana antes de venir con esta voz, que ya les he dicho, igual tenéis que poner subtítulos para que me entiendan. Creo que se me va a entender. Pero, a ver, en una democracia de calidad, como decía antes, esto no podría ocurrir. Tendríamos garantizado el pluralismo político. Esto sería una cosa inimaginable en cualquier país democrático de nuestro entorno. Que el único partido político nacional que se presenta en toda España con las mismas siglas, porque somos el único que se presenta en toda España con las mismas siglas, el PP se presenta en algunos sitios coaligado con unos o con otros, el Partido Socialista también, la Izquierda Unida también. El único partido político que se presenta en toda España con las mismas siglas no está en los debates en televisión. Sin embargo, están partidos políticos nacionalistas a los que solo se les puede votar en una parte de España. Al PNV, que solo pueden votar el 5% de los españoles, aunque les votaran todos, los vascos, quiero decir. Y a Convergencia y Unió, que solo les puede votar el 15% de los españoles, aunque les votaran todos los catalanes. ¿Por qué ocurre esto? Porque controlan la Junta Electoral y el Consejo de Administración de Televisión Española. Por eso. Porque los 2 partidos viejos, con sus coetáneos, con esos a los que les suelen regalar una guía para el Consejo de Administración, en fin, el Consejo General del Poder Judicial, para el Tribunal Constitucional, están en los órganos que deciden estas cosas. Por eso en el debate solo están los que tienen vocales en esos órganos. Esa es la clave. Los que tienen vocales en los órganos de Televisión Española y en la Junta Electoral están en el debate y los que no los tenemos no estamos en el debate. Así entienden la democracia. Y nosotros no la entendemos así. Y como no la entendemos así, no estamos en esos órganos ni vamos a estar. Porque desde Unión, Progreso y Democracia hemos renunciado a estar en los consejos de administración de la Televisión Española y de la Televisión Autonómica de Madrid, que por cierto nos está siguiendo en esta campaña. Hemos renunciado a estar en los consejos.
tienen que estar los profesionales. Y el control político se ejerce desde el Parlamento y no desde la televisión. Hemos renunciado a estar y no estaremos tampoco después cuando tengamos grupo parlamentario, y defenderemos que no haya un consejo de políticos, de la misma manera que no lo tenía que haber habido nunca en las cajas de ahorros. Y si no lo hubiera habido nunca en las cajas de ahorros, no tendríamos el agujero que tenemos, que nos ha costado ya 30.000 millones de euros de todos nuestros impuestos. Amigos, estas cosas se pueden cambiar. Depende de nosotros. Naturalmente depende de nosotros la política social que se haga, claro. Una vez que resolvamos los problemas fundamentales para que las decisiones en política social se lleven a cabo de la misma manera en toda España, porque aprobamos una ley de dependencia que es una buenísima ley que se aplica de forma completamente distinta en cada uno de los territorios españoles. ¿Por qué? Porque la competencia es de las comunidades autónomas. Claro que depende de nosotros cambiarlo. Depende de nosotros que en vez de recortar los sueldos de los funcionarios, de congelar las pensiones, porque, a ver, recortar los sueldos de los funcionarios es bajar el sueldo a los policías nacionales, a la Guardia Civil, al Ejército, a los bomberos, a los profesores, a los senadores, a los médicos, a las enfermeras. O sea, es bajar los sueldos a personas que son imprescindibles para el servicio público y para garantizar derechos y atención al conjunto de los ciudadanos. Bueno, pues en vez de bajar los sueldos de los funcionarios, en vez de congelar las pensiones, en vez de reducir los recursos destinados a políticas sociales, hay que acabar con las duplicidades y con los despilfarros. Hay que perseguir el fraude. 26.000 millones. 26.000 millones al año, si las comunidades autónomas hicieran su gestión de acuerdo con la gestión de las tres mejores. Simplemente con eso. Con copiar las mejores prácticas de las tres mejores, 26.000 millones de euros al año. Se podría evitar esos recortes si tomáramos la decisión de dotar de medios humanos y técnicos a la Agencia Tributaria Española. Simplemente con que aflorara la parte sustancial de la economía sumergida, cada año se recaudarían en impuestos 70.000 millones de euros. El déficit español es el 72.000. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué no hablan de eso cuando se juntan en los debates? ¿Por qué no se hacen esas cosas? Pues miren, no se hacen esas cosas porque en el fondo, sobre las cuestiones de fondo, son iguales, piensan lo mismo y no quieren cambiar nada. Por eso no plantearon que esas cuestiones fueran debatidas ayer. Porque están completamente de acuerdo que no cambie nada en mantener este establishment, en mantener esta situación que ya les garantiza a ellos la alternancia. O sea, ellos son fijos discontinuos y quieren que los españoles les mantengamos en esa posición de fijos discontinuos. Y nosotros pensamos, desde Unión Progreso y Democracia, que los españoles no tienen por qué hacerlos a los políticos fijos discontinuos. Que tenemos que ser temporales por 4 años, y que al cabo de los 4 años nos tienen ustedes que examinar. Tiene que haber una evaluación continua como en la educación y nos tienen que examinar, y si no hemos aprobado, pues no nos tienen que dejar pasar a otro curso, sencillamente nos tienen que suspender y nos tienen que dejar 4 años fuera para repensar lo que tenemos que hacer y poderlo hacer mejor 4 años más tarde, para volvernos a examinar 4 años después. Es que lo del mérito y la capacidad también hay que aplicárnoslo a los políticos. Ha desaparecido del sistema educativo, lo tenemos que volver a implantar en el sistema educativo, pero hay que implantarlo en el conjunto de España, en el conjunto del país. Esto puede cambiar, está muy mal, sí. No hemos llegado al fondo de la crisis, lo sabemos todos, lamentablemente, pero precisamente porque está muy mal, es la hora de comprometerse. Es la hora de que nos comprometamos todos. Que le demos valor al voto, a la fuerza que tiene el voto para cambiar las cosas. Que no nos resignemos, que nos impliquemos. O sea, que hagamos algo más que sentirnos concernidos, como ese chiste del plato de huevos fritos con bacon.
que la gallina y el cerdo, ambos dos son necesarios para hacer el plato, pero la gallina está implicada y el cerdo está concernido, absolutamente. Bueno, tenemos que implicarnos hasta el extremo de sentirnos concernidos. O sea, actuar como políticos. Los ciudadanos somos políticos porque tenemos derechos políticos y los tenemos que ejercer plenamente, eligiendo, dándole valor al voto. Cuando decimos en nuestra campaña, cada voto vale, lo decimos en ese sentido, no en el sentido de que sumen votos para unión, progreso y democracia, sino en el sentido de que le den ustedes valor a su voto, de que no se resignen a votar no entre lo malo conocido y lo bueno por conocer. No, hombre, no, si en España la democracia hace mucho que eso es otra cosa mucho peor, es entre lo malo y lo peor. Elegir entre lo malo y lo peor. ¿Pero por qué elegir entre lo malo y lo peor? Hagan el favor de respetarse a sí mismos, de ir a la urna como van a cualquier actividad privada de su vida, que si pueden elegir, eligen lo que más les gusta, no lo que les gusta menos. No eligen comer una cosa u otra en función de fastidiarle al camarero, ¿no? Si van a un restaurante y dicen, pues para fastidiarle, aunque me ha dicho que lo mejor que hoy tiene es el bonito o la merluza, le voy a fastidiar y voy a pedir esto que me ha dicho que está malo. No. O sea, en la vida privada uno no hace eso, ¿no? Ni elige algo que sepa que le hace daño para fastidiar al farmacéutico y tener que ir en la hora de guardia a que le den algo para el estómago. No, uno elige lo que sabe que le sienta bien. Y si la inmensa mayoría de los españoles dicen en cualquier encuesta que lo que les sienta bien a este país son las propuestas que Unión, Progreso y Democracia lleva 4 años haciendo y defendiendo en el Congreso de los Diputados. No dicen las propuestas de Unión, Progreso y Democracia, pero dicen despolitizar las cajas de ahorros, despolitizar la justicia, cambiar la ley electoral, que la educación y la sanidad sean de calidad igual para todos. Dicen todas estas cosas. Garantizar una pensión de jubilación de calidad, justa, segura, que uno no tenga que estar pensando después de haber cotizado toda la vida si llegará a poder cobrarla. Si los españoles cada vez que les plantean terminar con los privilegios de los políticos, sí con los privilegios, que tenemos privilegios, que los tenemos, no es verdad que los privilegios sean todo, el sueldo, lo uno, lo otro, no es verdad, y no es verdad, y se dice que es verdad, entre otras cosas porque se niegan a que haya una ley de transparencia, para que todos los españoles sepan la realidad y puedan comparar. No, pero sí tenemos privilegios. Yo, con 7 años de diputada, tengo derecho a la pensión máxima cuando me llegue la edad de jubilación. Y eso no es un derecho, es un privilegio. Pero cuando lo he defendido en el Congreso, he conseguido la unanimidad. Han votado todos en contra. Todos, absolutamente. La inmensa mayoría de los españoles dicen que son estas las cosas que hay que cambiar para retomar la senda de crecimiento económico y de creación de empleo, para que este vuelva a ser un país en el que se confía, para que terminemos con una situación a la que hemos llegado que es la peor desde el punto de vista de la desigualdad de toda la democracia. Somos el 4º país más injusto de Europa desde que se hacen muestreos. El 4º país. Letonia, Lituania y Rumanía detrás, en el que la diferencia entre el más rico y el más pobre es mayor. Con todo esto se puede acabar. Si los españoles dicen cada vez que les preguntan que estas son las cosas que hay que hacer, ¿por qué votan a los que no quieren hacerlas? ¿Por qué votan a los que no quieren hacerlas? Mejor dicho, ¿por qué vota la gente en contra de sus ideas, de sus propias ideas? Yo les pido a ustedes, que hoy nos están escuchando tan amable y tan educadamente, que, en fin, que lo hablen con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, si comparten con sus compañeros de trabajo, si comparten esta reflexión. No les pedimos el voto para Unión, Progreso y Democracia. Les pedimos a los ciudadanos españoles, apelamos a todos los ciudadanos españoles para que voten en conciencia, para que voten a favor de ellos mismos, a favor de sus ideas, para que no se equivoquen, votando en contra de alguien, votando para fastidiar a alguien, que voten a favor de sus ideas, insisto, de las propias ideas.
Porque la democracia, como decía al principio, es elegir. Nos ha costado muchísimo tiempo poder elegir. Si podemos elegir lo que consideramos bueno, lo que creemos que es mejor, lo que les va a dar una expectativa de futuro a nuestros hijos. ¿Por qué vamos a elegir lo que ya sabemos que es malo, lo que ya sabemos que nos hace daño? Les animo a que piensen en esto y a que voten en conciencia, que voten a favor suyo, que voten a favor de las líneas de progreso. Muchas gracias. Como les dije al principio, ahora viene lo bueno, viene el debate. Este chico que está aquí con una camiseta color magenta, oiga, quiero deciros una cosa. Mucha gente dice que eso es rosa fuerte, porque efectivamente es color rosa fuerte. Alguien lo llama fucsia también. Realmente es el color magenta. Así nos lo explicó la agencia de publicidad cuando nos ofreció ese color. Y alguna gente piensa que pusimos ese color por mi nombre. Te aseguro que no es cierto. Fuimos a una agencia que no nos cobró nada cuando constituimos el partido y les dijimos el nombre que habíamos pensado, que por lo visto no era un nombre muy comercial, pero ya lo habíamos pensado y lo habíamos registrado y nos queríamos meter las cosas más importantes, la unión, a la defensa que nos une a todos los partidos, el progreso, porque somos un partido progresista, la democracia, porque nacimos para regenerar la democracia, para trabajar para regenerar la democracia, y nos salió ese nombre tan largo. Y les dijimos, este es el nombre. Y ¿habéis pensado en algún color? Les dijimos, no, uno que esté libre. No utilice ningún otro partido. Y unos días más tarde nos vinieron con esas siglas metidas en ese recuadro y con ese color. Nos explicaron que era un color vivo, que era un color puro, esas cosas que te explican los publicistas. Y oye, pues nos quedamos con el color. Entonces, este año es el color que no sé quién es y no sé quién de cada año decide cuál es el color del año. El color de este año es el magenta, no hemos tenido nada que ver. Es el color del año mundial, es el magenta. El día 20 de noviembre, además es el 170 aniversario, no me acuerdo si del nacimiento o de la muerte, siempre lo digo y luego se me olvida mirarlo, de un tal Víctor Don, de la ley Don. Entonces, esa ley que se aplica en España para el sistema electoral y que resultados tan injustos da, vamos a ver si lo enterramos bien el día 20 de noviembre. Y luego, además, el 20 de noviembre se cumple el segundo aniversario de nuestro primer congreso, Unión, Progreso y Democracia. Vamos a ver si conseguimos que los españoles nos hagan un regalo y nos regalen un grupo parlamentario. R10 estaría bien, 2 dígitos estarían bien, y además esta tarde he mirado, resulta que hay un coche de carreras, pero de carrera de resistencia, que es un Audi, pero el modelo se llama R10. Este es un partido de resistentes, así que a ver si tenemos suerte, que esa noche también tenemos que celebrar la resistencia fuerte de R10. Muchas gracias.